Buenos días, vamos a comenzar nuestra sesión. Hoy vamos a trabajar con R y con RStudio. Estaba esperando a que vinieran todos porque no quería dejar a nadie atrás, pero de nuevo, traten de venir a la hora porque si no, no nos da tiempo, ¿no? Hasta les puse ahí en el WhatsApp a ver si para avisarles a los demás. Vamos a trabajar entonces con R y RStudio, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, yo ahorita voy a entrar como que si ustedes, como si fuera ustedes, voy a hacer todo el proceso. Lo que vamos a hacer es que, bueno, vamos a trabajar con RStudio Cloud y RStudio Cloud nos permite tener como un pequeño R en nuestra computadora, ¿no? Entonces vamos a trabajar con eso, ¿no? Entonces déjenme poner acá. Si ustedes ven acá, les puse esta liga que también se la voy a pegar ahorita en el chat. Y entonces yo voy a entrar a una cuenta de RStudio que no es con la que la hice, sino otra que tengo para trabajar, ¿no? Entonces voy a entrar con mi cuenta, que es una cuenta, y una vez que ya esté adentro, voy a darle clic a la liga que acabo de pegar y que está también en el Classroom, ¿no? Entonces, esto se va a tardar un poquito porque está clonando el proyecto que yo les di. El proyecto ya tiene las bases de datos con las que vamos a trabajar en el semestre y tiene instalado varias cosas, entonces para que sea más fácil vamos a ir añadiendo solo algunas cosas. Entonces, cuando ustedes ya estén acá, van a ver que aquí está como en rojo diciendo que esto es temporal. Si ustedes no le dan aquí que van a guardar su propia copia, cuando vuelvan a entrar a su RStudio ya no va a estar, o si se salen ya no va a estar. Entonces le van a dar acá Save Permanent Copy. Entonces, porfa, me ponen un chequecito, una palomita cuando estén ahí, ¿no? Cuando todos ya hayan clonado y guardado su propia copia, ¿sí? Si no están trabajando, porfa, y solo porque ahorita no tienen acceso a hacer este ejercicio, también pónganos un chequecito para saber que no los tenemos que esperar. A ver, llevo 13. Quizás a ustedes les aparezca esto, yo suelo quitarlo porque no me va a dar tanto espacio, pero a ustedes seguramente les aparece incluso esta parte de acá. Aquí ustedes tienen sus espacios donde tienen proyectos, ¿sí? Y acá son espacios compartidos que ustedes pueden hacer con otras personas, pero pues en una cuenta gratuita hay como poquito, ¿no? Entonces, vamos a irnos así, ¿no?
Y de este lado, entonces, también tienen esta parte de acá, donde ustedes pues van a tener información sobre sus proyectos, ¿no? Lo que nosotros tenemos es con una cuenta gratuita como la que ustedes tienen, lo que van a tener es cierto número de horas al mes, por eso igual no vamos a trabajar todas las semanas directamente, porque pues nos va a pedir más, ¿no? Y acá ustedes verán que hay información sobre el proyecto, ¿no? Aquí dice de cuál se derivó, que fue uno que yo hice con otra cuenta, pero que se llama igual. Y si ustedes ven acá, hay diferentes tipos de cosas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos acá? Acá lo que tenemos en RStudio Cloud es como si nosotros estuviéramos en una computadora con 1 giga de memoria y un CPU, ¿no? Y entonces aquí nos dice que nosotros tenemos cuánto dura o sea, como tenemos cierta cantidad de horas en nuestra cuenta gratuita, nos dice cuánto equivale 1 hora de trabajo a 1 hora que estemos trabajando, ¿no? Creo que ustedes incluso no podrían cambiar esto, pero en caso que ustedes necesitarían más memoria o algo, como que les cobra más horas, ¿no? Digamos. Pero bueno, nosotros tenemos unas bases chiquitas que no vamos a tener tanto problema, y si ustedes ven, lo que está haciendo es como trabajar en un sistema operativo Ubuntu, que para los que no lo conocen es software libre, ¿no? Entonces es como que tengamos un pequeño Ubuntu en nuestra computadora, ¿no? Entonces esto que estoy haciendo acá, pues sí son cosas básicas de RStudio Cloud, no de RStudio. De aquí para allá, esto sí, ya es igualito si ustedes instalan el R y el RStudio Cloud en sus computadoras. Hoy les voy a poner un videíto por si ustedes quisieran instalar el R y el RStudio Cloud en sus computadoras. Si ustedes tienen que instalar los dos. En realidad el R es como esta versión de acá. Yo voy a abrir mi R en mi computadora de escritorio para que ustedes la vean, vean cómo se ve. Y el RStudio también para que vean cómo se ve. Ahorita se los muestro. En lo que los demás siguen poniéndose al día. Así se ve el R normal, ¿sí? Se ve como un programa un poco viejito, ¿no? Entonces, el R, digamos, en sí es esto, ¿no? Es este programa que se ve de esta manera. Normalmente nosotros utilizamos alguna otra herramienta para comunicarnos con este programa que se ve como duro, ¿no? Entonces, la más común y la más utilizada es la RStudio, el RStudio, que si ustedes ven, este es el R que yo tengo en mi escritorio, es igualito al que ustedes tienen ahorita en su RStudio Cloud, ¿no? Entonces, hay otras herramientas como el Google Colab, como las notebooks de Jupyter, con las que ustedes se pueden ir comunicando con R. Pero digamos que RStudio es esta herramienta de interfase más común y más utilizada, ¿no? Es la más fácil, la más amigable, ¿no? Entonces, por eso vamos a usar esto. Entonces, si ustedes quieren instalar esto en su computadora, tendrían que instalar primero el R, ese raro que les acabo de poner, y ¿no? Entonces, les vamos a dejar un video después en el Google Classroom para quienes lo quieran instalar en su computadora, aunque pues en realidad todos los talleres los vamos a hacer acá en el RStudio Cloud, ¿no? Vuelvo aquí al RStudio Cloud para que ustedes vean y les hablo un poquito más. Entonces,
Acá esto ya pues les parece un poco ya más común, si ustedes ven si tienen herramientas de archivo, donde se abren archivos, cosas para edición, aquí sí hay algunas cosas de código, aquí hay unas cosas cuando ya tengamos gráficos, aquí hay elementos de la sesión y así, o sea, tenemos diferentes, y la ayuda, ¿no? O sea, aquí tenemos cosas de la ayuda y herramientas, ¿no? Bien. Acá nosotros ahorita tenemos 3 ventanitas que se abrieron inmediatamente. Entonces, esta de acá es lo que nosotros llamamos la consola, ¿sí? En la consola, digamos, ahí nosotros justamente vemos la versión de R, ¿no? Esta es que se llama CAM Potasenen. Entonces, si googleamos esto, seguramente siempre hay una... cada versión de R corresponde a una tira de Peanuts, porque pues a los creadores de R, pues les gusta Peanuts. Entonces, acá lo que les decía, va a aparecer que el sistema operativo que tenemos, que ya les había enseñado que era un Linux, si ustedes, por ejemplo, ven el mío que tengo en el escritorio, pues ahí dice que pues, se trata de un Windows, ¿no? Ahí está un x86-64 de 64 bits y este MinW es mucho de Windows, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Entonces, ustedes hoy ya pueden andar diciendo que usaron Linux, ¿no? Porque estamos con un pequeño Linux aquí en la computadora que tenemos en esta herramienta. Acá, si ustedes ven, hay como un símbolo de mayor que, y entonces ahí es donde nosotros le podemos hablar a R, ¿no? Entonces vamos a empezar a preguntarle pequeñas cosas a R, como, a ver, R, ¿cuánto es 2 más 2? ¿No? Ahí está, me dice 4, ¿no? Ahí es donde nosotros nos comunicamos con R, ¿no? Le vamos a pedir comandos y los vamos a, y nos va a dar ciertas respuestas, ¿no? Entonces ahí me dice que 2 más 2 es igual a 4, ¿no? Bien. Acá nosotros tenemos otras 2 ventanitas. No sé si las alcanzan a ver o si ustedes las están viendo de su lado derecho en su computadora, ¿no? La primera tiene una ventana que se llama Environment. Environment ahorita dice, si ustedes lo ven ahí, dice que el environment está vacío, ¿no? Acá es donde vamos a tener objetos, ¿sí? R es un lenguaje de programación por objetos. Esto lo hace un poco diferente a alguno de los otros programas que ustedes podrían haber utilizado. A lo mejor si alguno de ustedes ha utilizado SPSS o Stata, esos son diferentes. Acá nosotros vamos a tener objetos, ¿no? Los objetos guardan información que nosotros le decimos al programa. Mira, este objeto va a tener este tipo de información y los objetos se van a ver acá. Luego tenemos esta otra ventanita. Bueno, aquí hay una de historia que si ustedes se fijan es bien chismoso. Ya nos dijo que le preguntamos que 2 más 2 es 4. Entonces, ahí quedó, ¿no? Bien chismosito, ¿no? Luego acá, la de conexiones no la vamos a usar. Y aquí hay una ventanita de tutoriales donde ustedes pueden ver que hay ciertos tutoriales que ustedes pueden utilizar de R, ¿no? Por si ustedes quieren aprender. La mayoría está en inglés, tristemente, entonces, bueno. Y en la segunda ventanita de acá, nosotros tenemos otras ventanitas, otras pestañas, una que se llama Files, que son los archivos. Acá, si ustedes ven, empieza en la nube. Vean cómo yo lo tengo en mi computadora, empieza normalmente en mi carpeta de documentos, ¿no? Ahí es donde R empieza a buscar cosas, ¿no? Esta es mi carpeta de documentos, ¿no? Un poco desordenado, perdón,
pero ahí está, ¿no? Si ustedes ven acá, entonces empieza en la nube y hay un archivo de proyecto que es el que utiliza para darle vida a todo esto que estamos haciendo. Y acá yo le subí un par de archivos que ya vamos a abrirlos. Y aquí está, por ejemplo, en los datos, está la base de datos que vamos a utilizar, que es la ENOE del trimestre 2 de este año, o sea, es la que se publicó la semana pasada, pero solo para Aguascalientes, ¿no? Y tenemos dos archivos de Excel que también vamos a utilizar. Entonces aquí podemos ver y tenemos dos archivos de extensión .r que ya los vamos a abrir en un ratito. Cuando hagamos gráficos, se van a ver en esta pestañita que se llama plots. Cuando acá en paquetes, vamos a ver varias cosas. R es un poquito como una pequeña, como su teléfono, digamos, ¿no? Lo que va a tener preinstalado y cargado son cierto número de aplicaciones, ¿no? Actualmente, o sea, R viene con ciertas aplicaciones, digamos, con ciertos paquetes que ya vienen instalados. Por ejemplo, el de base es un paquete que ustedes no tienen que instalar. Hay otro que se llama Stats, otro que se llama Datasets. Todos los que están ahorita acá marcaditos con un chequecito, estos son paquetes que ya vienen instalados y que ustedes no tienen que instalar, que cuando ustedes bajan R, ya van a venir instalados, como cuando ustedes le dan su teléfono, viene con una serie de aplicaciones que ya incluso a veces ni se pueden quitar, ¿no? Entonces piensen en eso. En este caso, yo he instalado otro montón de aplicaciones acá para que ustedes no lo tengan que instalar, pero si ustedes ven, hay unas que tienen chequecito y otras que no tienen chequecito. Sí, por ejemplo, este tiene chequecito, pero estas no tienen chequecito. ¿Qué significa el chequecito? O la palomita acá, significa que esto está cargado. En R, si ustedes ven, el RAM aquí nosotros nos va a ir diciendo cuánto usamos. Entonces, R, bien cuidadoso de nuestro RAM, y solo va a cargar las cosas que nosotros le decimos que cargue. Nosotros podemos instalar un montón de paquetes disponibles para cargar. En CRAN hay más de 17,000 paquetes ahorita, ¿no? Entonces, bueno, tomen en cuenta eso, que la selección de paquetes con los que yo trabajo puede ser bastante personal, ¿no? Y cualquier persona puede haber trabajado con otro tipo de paquetes. Entonces, si yo ya le pongo acá, por ejemplo, si ustedes lo ven acá, van a ver, tiene un chequecito, significa que yo puedo utilizar los comandos que corresponden a este paquete, ¿sí? Estos van a estar cargados siempre, entonces siempre los vamos a poder utilizar sin cargar nada. Pero si nosotros queremos utilizar otras cosas, vamos a tener que cargar estos paquetes. De esto vamos a hablar en breve, no se preocupen que ahí está. Otra pestaña muy importante va a ser la ayuda, ¿sí? Porque le vamos a pedir ayuda a R todo el tiempo. Y luego tenemos otra pestaña que es el visor, que también algunos resultados, sobre todo algunos outputs que estén en HTML, se van a ver acá. Quizás ahorita al inicio no lo vamos a hacer. Entonces, vamos a ver, nos vamos a ir de nuevo acá a esta pestañita de Files y ustedes le van a dar clic a este archivo que, si ustedes ven, tiene un loguito de R y tiene extensión .r. Y si le dan clic, se va a abrir y se va a abrir aquí en esta nueva ventana. Esta ventana es lo que nosotros llamamos script, ¿no? Entonces, repasando, ¿no? Vamos a repasar, ¿no? Acá, esta se llama consola. Esta se llama script, ¿no? Aquí tenemos el ambiente. Aquí tenemos los archivos, ¿sí? Voy a lanzar una encuesta para ver si hay dudas ahorita.
Entonces contestamos sí, 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 tenemos dudas. No, si entendieron. Ah, ok. Perdón. Profesora, yo sí entendí, pero tengo una duda. ¿Sí? Tenemos que, bueno, o sea, solo para saber si también tiene que quedar en nuestro historial el 2 más 2 que usted colocó como ejemplo. Si lo corriste, sí se va a ver. O sea, si lo pusiste en tu consola. No, eh, no lo he puesto, por eso le pregunto. no, o sea, si no quieres, no, ahorita ya vamos a hacer más ejemplos. Ah, ok, Aquí solo era para mostrar que lo que vamos haciendo en la consola se va viendo acá. ok, ok. Ujú. Bien, entonces parece que todo está bien. Más exitoso R que la distribución normal estándar, al parecer. Entonces, bueno, acá, si ustedes ven, este es un archivo de extensión .r. Vamos a tener varios tipos de archivo en R, ¿no? Esto quizás es un poco diferente si ustedes solo han trabajado con Excel. Excel solo es un archivo de Excel, ¿no? Y sabemos que ahí están los datos. Normalmente, cuando nosotros trabajamos con otros editores de bases de datos, ya sea R, SPSS o Stata, normalmente vamos a tener diferentes tipos de archivos, ¿sí? Archivos que son de información, archivos que son de comandos, como el script es el guión, es la serie de acciones que nosotros estamos haciendo. Si ustedes se fijan, acá igual tengo un par de operaciones. Y entonces, ¿cuál es el chiste de este tipo de archivos? Parece ahí como una selección de datos. Voy a borrar aquí porque esto se va a ver raro, porque ya lo estoy moviendo. Y voy a ir moviendo las ventanas para que se vea mejor en su pantalla. Entonces, ustedes no necesitan moverlas, yo solo lo voy a hacer para que esto quede y se vea un poco mejor. ¿Cuál es el chiste, no? Ustedes me dicen, bueno, ahí tengo un montón de cosas, un montón de colores. Bueno, el chiste es que, por ejemplo, esto que nosotros hicimos en la historia, ¿no? Nosotros, aquí dice, bueno, ustedes me dicen que lo pueden volver a mandar a la consola si quieren, o si lo quieren volver a mandar a la fuente. Si ustedes se fijan aquí, cuando yo estaba acá, entonces si yo le digo, mándalo a la fuente, tu source, se pasa para allá, ¿no? Y entonces, ¿esto qué significa? Que yo puedo moverme a lo largo de estas tres ventanitas con el mismo comando, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que yo además también, si ustedes seleccionan o se ponen en la línea y dan control enter, se corre esa línea, ¿sí? Ven que ya se corrió el 2 más 2 aquí y lo hice desde acá. Me pongo ahí, control enter, o le doy aquí donde dice run, ¿sí? Y ahí se corre, ¿no? Entonces, el script es bien importante porque nos va a ir enumerando la serie de pasos que nosotros necesitamos para ir trabajando, ¿sí? Entonces, una de las cosas muy importantes en el mundo postpositivista, en el análisis cuantitativo, es la replicación, ¿no? Entonces, primero, necesitamos nosotros
tener un registro de los pasos que hicimos para llegar a un resultado siempre, eso es súper importante, pero también va a ser importante documentar cómo lo hicimos para después describir en la metodología los pasos que hicimos y que cualquiera vuelva y utilizando los mismos datos que nosotros utilizamos, llegue a los mismos resultados. Eso es una cosa muy, muy importante en el análisis cuantitativo, entonces por eso hay que ser muy cuidadoso de los scripts. Luego, si ustedes ven, aquí hay cosas que están en verdecito. Pero todas esas cosas que están en verdecito vienen precedidos por un símbolo de gato, ¿no? Eso es lo que nosotros llamamos comentarios, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero empezar a escribir aquí un hola, me va a dar un error. Me dice, no, esto es un error, o sea, hola es un objeto que no tengo. Empezó a buscar a ver si había aquí un objeto que se llamaba hola. Y me dice, aquí no lo entiendo. Ah, pero si yo pongo símbolo de gato, hola, lo vuelve de chocolate, obviamente no hace nada, pero lo que hace es que no me da un error, ¿no? Entonces, yo lo que no quiero es que me den errores, ¿no? Entonces, ahí el hola ya se ve en la pantalla, porque yo sé que es un comentario, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto es por qué nosotros ponemos símbolos de gato, ¿sí? Ahí. Entonces, si yo corro esto, pues se lee el introducción al paquete, pero no me da error, ¿no? Voy a lanzar una encuesta si se ha entendido para qué nos sirve un script y el símbolo de gato. Bueno, parece que todo bien. Y entonces vamos a ver, ¿no? Aquí se pueden poner comentarios tanto en una línea aparte como a la par de los comandos, ¿no? Por ejemplo, acá yo voy a correr el 3×8, ¿no? Y me sale acá y me dice, bueno, aquí también a la parcita puedo poner un comentario. Puedo hacer todas las operaciones aritméticas y digamos, aquí estoy utilizando el R como calculadora. ¿Sí? Entonces, igual aquí les escribí, ¿no? Para escribir comentarios y que no los lea como operaciones, ponemos el símbolo de gato. Lo podemos hacer para un comentario en una línea o a la par de una instrucción, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a ver ya cositas que son distintas a las calculadoras. Entonces, ustedes pueden ya hacer un par de sumas y dicen, ay, esto lo calculé con R, ¿no? Pueden utilizar R como una gran calculadora. Vamos a ver algunas cositas que ya son más de R, ¿no? Si yo pongo 2 puntitos, esto normalmente refiere a una secuencia entera, ¿sí? Y tengo como resultado 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Ahí está, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. Este conjunto, un conjunto de elementos, normalmente en R, le llamamos vectores. Bueno, y no solo en R. Pero sí va a ser un elemento importante en R, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Si ustedes ven acá, hasta ahorita todo nos salía en azulito porque los números se ven en un azulito fuerte, ¿no? Pero acá ya esto, cuando yo escribo esto es lo que nosotros llamamos una función, ¿sí? O un comando, ¿no? Este comando se llama secuencia. Me genera
secuencias, si yo le digo del 1 al 10 y le pongo en el, acá le pongo justamente los incrementos. Si ustedes se fijan, esto se parece mucho a lo que nosotros hacemos en el Google Sheets o en el R, en el Excel, ¿no? Tenemos una función, que allá se llaman fórmulas, y ponemos separado por comas algunas instrucciones, ¿no? Estas cosas que van separadas por comas en R se llaman, normalmente nosotros les llamamos argumentos, ¿sí? Pero si se fijan, es un poco como la misma lógica, ¿no? Abrimos una fórmula y si nosotros buscamos en la ayuda, vamos a saber cómo funciona exactamente esto. Por el momento, ahorita yo les cuento, porque yo ya conozco cómo funciona, cómo se ve, ¿no? Incluso si ustedes empiezan a escribir aquí, sec, que es el comando, si ustedes ven, empieza a salir qué es, ¿no? Esto es porque el RStudio, pues siempre nos está soplando cosas. Entonces me dice, genera secuencias regulares. Sec es un estándar genérico con un método de default. Secint es más primitivo y mucho más rápido, y pero tiene restricciones. Secalong, o sea, me empieza a contar cosas, ¿no? E incluso me dice que si yo quiero saber más información, que apriete el F1, ¿no? Y si ustedes apretan el F1, van a ver que aquí les aparece la ayuda, ¿no? Y entonces aquí van a venir hasta ejemplos, ¿no? Nosotros estamos utilizando esto que yo les digo, de tanto a tanto, by tanto, ¿no? Entonces, si yo corro esto, voy a borrar esta parte de acá, que era solo para que ustedes vieran cómo RStudio, por eso es que es tan usado, porque siempre nos está señalando cosas, nos va a mostrar errores, nos va a decir cosas, ¿no? Entonces, nos va a ayudar a escribir el nombre de los comandos, el nombre de los objetos. Es una chulada, ¿no? Entonces, si yo corro esto de acá para que ustedes vean exactamente cómo funciona, vean que se fue de 1 hasta 10 y fue haciendo incrementos de 0.5 en 0.5, ¿no? Entonces, yo tengo como resultado esto, ¿sí? Es una función nomás de ejemplo, ¿no? Para que ustedes vean este tipo de cosas y cómo funcionan las fórmulas, funciones, comandos en R. Entonces, acá, si ustedes se fijan, cuando aparece como resultado, nadie me preguntó de dónde salía este unito aquí en la consola. Esto es como un identificador para que nosotros sepamos cuántos elementos hay de manera bastante sencilla. Y va a depender de qué tan ancha es nuestra ventana, ¿no? Por ejemplo, aquí a mí me sale un 1, porque me dice, esto empieza en 1, entonces yo digo, este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y yo ya sé qué número de elemento es. Entonces, yo acá me dice, bueno, este es el elemento número 19, entonces yo rápidamente sé que como resultado me dio 19 elementos. Vean que si yo hago esto más chiquito y vuelvo a correr este elemento, si ustedes ven todo lo que vamos haciendo queda aquí en la historia, lo voy a volver a poner en la consola. Y si ustedes ven como lo hice más chiquito, hoy me apareció este 12, porque entonces yo sé que este 6.5 es el elemento 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ¿sí? De ahí salen esos numeritos, son solamente ayudas para que nosotros veamos los resultados. Voy a lanzar una encuesta para ver si esto de la función de secuencia y su resultado quedó claro.
Bien, parece que todo bien, aunque llevo solo 17 votos. Todo bien, me dicen que cerraron la encuesta sin querer. Entonces, bueno, voy a revisar eso después. Y veamos esta otra función que solamente se llama C, ¿no? Sí, me imagino que el montón de ventanerío es complicado, me están oyendo en una ventana, están tratando de hacer las cosas, yo sé que estas sesiones van a ser un poco complejas. Acá, si ustedes se fijan, acá yo tengo un vector con caracteres, ¿no? ¿Esto qué significa, no? Este C va a ser como, hagan de cuenta, como una pequeña función que me va a juntar cosas, así. Y esto es lo que nosotros llamamos un vector con caracteres porque sus elementos que están separados por comas me van a dar valores que no son números, ¿no? Que no son valores numéricos, pueden ser letras, pueden ser conjuntos de letras, pueden ser símbolos. Entonces, yo acá, estos ustedes siempre los van a tener que poner con comillas, ¿no? Y pueden utilizar, y aquí lo puse como ejemplo, pueden utilizar las comillas dobles o las comillas simples, y ya R cuando los ponga acá, como resultado a mí me da el listado de los 3 elementos con las comillas que él utiliza, pero pueden poner cualquiera de las dos. Acá, por eso les puse acá en el A, tiene unas comillas diferentes a esta. Podemos también hacer vectores de carácter y de números, están ahí. Sí, Rachel. Me surgió la duda de esto de los vectores, ¿es lo mismo a lo que veíamos en estadística 1 de los conjuntos, esto de la teoría de conjuntos, de los conjuntos y sus elementos? Sí, lo puedes ver como conjunto, ¿no? Así es. Ok, gracias. Básicamente la C viene de combinar valores, ¿sí? Que lo pueden ver como un conjunto, que combina los elementos que nosotros, o sea, que cuando nosotros abrimos un C, R sabe que ustedes están haciendo un conjunto de cosas, ¿no? Entonces ustedes empiezan a listar, ¿sí? Acá la lista es de elementos enteros, ¿sí? Luego, en R vamos a tener un tipo de valores que no existen en Stata y en SPSS, que son valores lógicos, que ustedes sí los han visto en Excel, por ejemplo. Que yo le puedo preguntar a R, ¿no? 40 es menor que 80 y me va a dar un resultado. Este resultado me dice que si es falso o es verdadero, true o false. Esos son los dos valores lógicos que existen en R, true y false, ¿sí? Acá nosotros tenemos y nos dice, bueno, esto es verdadero, ¿no? 40 es mayor que 80. Luego yo le pregunté si como en la canción 2 más 2 es igual a 5. Y me dijo, no, R no tiene sentido del humor. Y me dice que no, que en realidad 2 más 2 no es igual a 5. ¿Qué notan ustedes acá? ¿Por qué puse 2 iguales? Porque hay que poner 2 iguales cuando nosotros estamos haciendo ya sea filtros o cuando estamos estableciendo condiciones. Cuando el igual es de condición, lo vamos a utilizar así, ¿sí? Entonces hay que ponerle un doble igual. Muchas veces el gran error que tienen en sus códigos es que dicen, me da error porque pues lo pusieron así. Por ejemplo, si yo le dejo solo un 1, vamos a tener un error, ¿sí? Y si ustedes se fijan, o sea, pues el error no es grave, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos que poner 2 iguales, ¿no? Y con eso se quita el error. Entonces, esto es así. R, a diferencia de Stata o de algunos otros paquetes, no tiene muchas abreviaciones,
¿sí? Pero sí podemos abreviar, por ejemplo, cuando nosotros ya vamos a ir viendo algunas funciones que tienen algunos argumentos más complejos, lo que vamos a ver es que estas funciones, a veces nosotros vamos a tenerle que decir que le ponga true o que le ponga false a ciertos argumentos. Entonces, a veces vamos a querer escribir solo una T en lugar de true. True, la T, y si ustedes ven, tiene un azulito como más clarito, los valores lógicos en nuestro código. Si ustedes ven los colores en nuestro código van cambiando, ¿no? Ven que los comentarios tenían un verde, los de carácter tienen otro verde, y acá nosotros tenemos que los valores lógicos se ven como de un celestito, ¿no? Es un azulito más tenue que el de los números, ¿no? Y yo puedo decirle a R que T es igual a true para ver si es cierto que así se abrevia. O sea, que ustedes no me tienen que creer. A ver, R, ¿es cierto que esto se abrevia? Y me dice, sí. T va a ser igual a escribir true. Es de las pocas abreviaciones que tenemos. También false es igual a false. Ahí está. Bien. Si ustedes se fijan, todo esto que nosotros hicimos no ha quedado en nuestro ambiente. No hemos declarado ningún objeto. Los objetos van a tener nombres y esos objetos van a guardar información. Información que nosotros le vamos a decir a R cuál es esa información. Así que vamos a crear ya ahorita nuestros primeros objetos. O sea, ya vimos que R es un lenguaje de programación por objetos que va a tener funciones que van a tener cosas separadas por coma, como cuando ustedes están en el Google Sheets y están ahí poniéndole la fórmula, no que en el Google Sheets es con punto y coma, pero con el Excel sí es en coma. Tenemos diferentes tipos de valores, tenemos valores numéricos, valores de carácter, valores lógicos. Esas son las cosas que hemos visto hasta ahorita. Y ahorita ya vamos a declarar lo fundamental en R que se llaman los objetos, ¿sí? ¿Cómo nosotros vamos a declarar los objetos? Los objetos van a venir con esta flechita, ¿sí? ¿Cómo se hace esta flechita? Con un símbolo de menor que y un guioncito. No tiene nada de chiste, ¿sí? Entonces yo voy a declarar un objeto que se llama X. Hacia donde va señalando la flechita es el nombre del objeto, o el objeto es X. Y ahorita yo voy a hacer un objeto que va a guardar la información que está de este lado. En este caso es un único valor que es igual a 24. Entonces, si yo corro esto, ¿sí? Ya tengo acá, ya mi ambiente ya no está vacío. Me dice aquí, aquí está X y vale 24, ¿no? Entonces, ¿para qué quiero yo guardar objetos? Porque yo puedo hacer operaciones después con los objetos. Por ejemplo, le digo, bueno, ¿cuánto es X entre 2? Bueno, 12, ¿no? Puedo imprimir el valor del objeto escribiendo el objeto y corriendo, ¿no? Poniéndolo aquí el nombre en la consola, X. Me dice, bueno, X es 24, ¿no? Me puede mostrar de nuevo el objeto, ¿sí? Y aquí sí hay que tener cuidado. Si ustedes vuelven a declarar el objeto, esto es como el verbo más común que usamos, decir declarar un objeto, justamente ponerle la flechita. Yo aquí estoy sobreescribiendo el valor de 24 como true. Y esto no hay vuelta para atrás. Si ustedes vuelven a declararlo, no hay control Z, ¿sí? Ya aquí ya no vale 24, sino que vale true, ¿sí? No hay control Z, ¿sí? Si yo quiero que vuelva a valer 24, tendría que volverlo a correr, ¿no? Entonces, no hay vuelta atrás. Cuando declaramos o sobreescribimos el valor de un objeto, no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces aquí ya hoy vale el valor de true, ya no vale el de 24. Voy a lanzar una encuesta para ver si quedó claro esto.
Este es el objeto más sencillo que tenemos que solo tiene un valor específico. Ahí está, parece que todo bien. 21 a 24. Vamos a declarar hoy vamos a tener objetos que depende de lo que guardan va a ser su naturaleza. Este era el objeto más simple que teníamos porque solo tiene un solo valor. Veamos entonces ese conjunto que decía Rachel, ¿no? Podemos también decirle, bueno, hay objetos que pueden tener no un solo valor, sino un conjunto de valores, y esos van a ser objetos de tipo vector. Entonces, acá yo le voy a decir, bueno, hoy declárame Y como este vector numérico que he puesto ahí de los primeros 3 números pares. Entonces, yo le digo, ok, ahí está Y, ¿no? 1, 2, 4, 6. Perfecto. ¿Sí? Puedo volver a declarar Y como un objeto de carácter. Vean cómo cambia, ¿no? Cuando yo corrí me decía, es bien chismoso el RStudio, ¿no? Me dice número, tiene 3 elementos, o sea, va del 1 al 3 en los elementos, y si puede, me va a ir dando también como lo primerito que se vea del objeto, ¿no? Vean cuando lo cambio a este objeto de primaria y secundaria, este es un objeto de tipo carácter, me dice que son 2 elementos y que es primaria y secundaria, ¿sí? Entonces, una de las cosas es que nosotros podemos, por ejemplo, también imprimir este objeto y me va a decir primaria y secundaria, me va a dar el nombre de los 2 elementos. Una de las cosas muy importantes en R que ustedes tienen que tener un poquito a la mano ya en su teclado van a ser los corchetes. Los corchetes es una manera en que nosotros entramos a nuestro objeto, ¿no? Entonces, dependiendo del objeto, le vamos a ir pidiendo diferentes cosas de diferente naturaleza, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo le pongo aquí 1, yo le estoy diciendo, dame el primer objeto, ¿no? El primer elemento, ¿no? ¿Sí? Porque estoy adentro de Y y le pido el elemento número 1. Le puedo pedir el elemento número 2. Y le puedo pedir el elemento número 3. Me dice, no, NA, missing, no existe, ¿sí? No existe este elemento, ¿sí? Pero eso no significa que, entonces, esta flechita que nosotros teníamos acá, vean que nos va a permitir declarar objetos completos, pero también nos va a permitir poder declarar elementos dentro de los objetos. Si ustedes quisieran añadir a este vector Y el elemento preparatoria y más, se puede añadir, ¿no? Entonces yo ya lo añadí, ¿no? Hoy ya me dice que son 3 elementos, ¿no? Si yo imprimo el Y, ya me aparecen 3 elementos, ¿sí? Me dice, pero ¿y esto para qué sirve? Para hacer estadística. Bueno, a veces vamos a tener elementos que van a ser, por ejemplo, nuestras etiquetas de este tipo de vectores, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa flechita es sumamente poderosa en R, ¿no? Nos permite declarar objetos, nos permite declarar los objetos, elementos dentro de los objetos, ¿no? Hoy voy a crear otro objeto que se llama sex, ¿no? Y este tiene el valor entero de 1 y 2. Miren, porque le puse 1, 2 puntitos 2. Eso sabe que son los elementos que van de 1 a 2. Y le voy a poner acá el nombre, ¿no? Femenino y masculino.
Entonces, yo al 1 le voy a poner femenino y al 2 masculino, porque soy Contreras. Y como siempre ponen masculino primero, yo voy a poner femenino primero. Ahí está. Y si ustedes ven acá, lo que estoy haciendo es que estoy diciendo, aquí hay una función que se llama nombres, ¿sí? Y lo pongo sobre el objeto. O sea, también vamos a poder aplicar funciones sobre los objetos. Y en este caso yo estoy con la flechita declarando los nombres. Si ustedes lo hacen ahorita sin correrlo, nameSex me dice que no existe, que es nulo, ¿sí? Names es nulo. No existe. Este vector no tiene nombres. Entonces yo puedo declararle los nombres, femenino y masculino. Ahí está, ¿no? Y si ustedes ven, hoy me aparece que este vector está nombrado. Y me puedo ir entonces al segundo elemento y yo verifico que el segundo elemento es masculino. Por ahí quizás tendríamos que poner un tercero, ¿no? Para que no nos veamos tan binarios. Bien, entonces voy a lanzar una encuesta para ver si esto quedó claro antes de irnos a nuestro receso de 10 minutitos. Una duda. Sí, Primero se crea el objeto sex, ¿verdad? Y ya después se le se aplica la nombra, sí, función. Ah, ya, ok, con razón. Ah, gracias. sí. Si ustedes intentan hacer esto sin el objeto sex, les va a salir un error, que pues no es grave. Voy a borrar el objeto sex ya después. Y si corro esto, me va a decir, bueno, no encuentro sex. ¿Sí? ¿Ya lo vieron? Ahí dice, no encuentro sex. Objeto sex not found. No lo encuentro. Porque quiero hacer algo sobre un objeto que no existe, ¿no? ¿Alguna otra duda? Bien, en lo que van saliendo las dudas, si no, los mando a la musiquita y volvemos a las 8:18. Profesora, no se le olvide detener la grabación. Bueno, vamos a continuar con este primer taller, que creo que no vamos a terminar, pero bueno. Bien. Es normal que esta primera sesión sea la más complicada. Entonces, conforme pase el tiempo, ya van a ir viendo que esto se vuelve más normal, ¿no? Por ahí nadie me preguntó, pero si ustedes quisieran hacer su propio script, ¿cómo lo harían? Miren, acá hay un botoncito que tiene un botón verde y entonces ahí ustedes pueden crear diferentes tipos de archivos. Entonces ahí un nuevo script y es otro igualito a este. Pueden tener varios scripts abiertos, ¿sí? Aunque yo les recomiendo al principio quizás solo tener uno, ¿no? Dice Johan de que será mucha información. Así es, o sea, por eso hicimos el receso y voy súper lento y no se preocupen que después es como aprender un lenguaje, ¿no? O sea, al principio parece muchísimo, muy complicado, pero cuando uno lo va practicando se va volviendo más fácil. Entonces, no se sientan mal
si se sienten perdidos. Mi primera sesión con R creo que hasta me dolió la cabeza, ¿no? Entonces, y créanme que, pues además era una sesión en inglés, o sea, era mucho más complicado que no, me lo estaban dando en inglés. Hoy, por suerte, ya cada vez la comunidad de R en español es mucho más activa, entonces cada vez ya hay más información en español, entonces ustedes van a sufrir cada vez menos, ¿no? Porque ya se está haciendo esto un poco más mainstream, ¿no? Bueno, como ustedes saben, soy parte, o no sé si saben, soy parte de las R Ladies, de las R Ladies de la Ciudad de México. Entonces ustedes pueden seguirnos en Twitter. Ahí estamos. Entonces soy una de las coorganizadoras, ¿no? Entonces, ¿cuál es el chiste? Es que R es una comunidad, ¿no? Entonces ustedes incluso si hacen como preguntas y ponen el hashtag, por ejemplo, RStats, probablemente alguien les pueda contestar, ¿no? En general, pues somos, sobre todo las R-Ladies somos más buena onda, pero porque luego hay gente que es muy, así como más elevados, ¿no? Entonces, a veces sentimos que no podemos preguntar. Entonces, acá hay una comunidad donde la idea es que todos aprendamos juntos, se hacen talleres. A veces incluso, aunque uno dice, ay, eso ya lo sé hacer en R, pues te das cuenta que esta otra persona lo ha hecho de otra manera. Les voy a enseñar otro sitio, por ejemplo, el sitio, si ustedes ponen CRAN R, es el repositorio de donde se baja R. Si ustedes quieren instalar el R, tendría que ser de acá, ¿no? Entonces acá, ustedes, se ve así como bien de 1995, porque la idea es que sea bastante simple, ¿no? Entonces acá ustedes pueden bajar, ¿no? Si ustedes tienen Windows, instalarían por primera vez. Y les recomiendo que instalen también RTools. Y para el caso de los que tienen Mac, tienen que bajar esta versión. Y les recomiendo que bajen el Xquartz y el Tools, ¿sí? Para que no tengan problema. A veces con Mac da problema un tipo de letra, una cosa muy así. Es que ando buscando donde se dice, para que ustedes vean cuántos paquetes hay, pero no me acuerdo dónde aparecía. Siempre aparecía por acá. Aquí, los paquetes. Hay 18,000. Miren, siempre que doy una clase, aumenta así, pero exponencialmente. Yo me había quedado en 17,000 cuando di un curso a finales de julio, que estaba dando un curso para el posgrado. Entonces dije, revisé y eran 17,000. Miren, de julio para ahorita ya hicieron 1,000 paquetes más, ¿no? Entonces, o sea, va a una velocidad. Esto es como el Google, como el App Store o el Google Store, que hay un montón de cosas. Entonces, esto es maravilloso, pero al mismo tiempo hace que haya mucha diversidad. Entonces, pues no es un lenguaje donde ustedes siempre van a saber cómo hacer las cosas. Están saliendo nuevos paquetes y paquetes que están padrísimos. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo para no seguir aprendiendo? En R siempre vamos a seguir aprendiendo, ¿sí? Porque va a salir un paquete nuevo, porque alguien desarrolló una cosa nueva. Entonces, esta parte, como que a lo que me quiero orientar es que ustedes tengan las herramientas para después poder aprender ustedes solos, sin mí, pero que van a seguir aprendiendo, o sea, nunca van a sentir que conocen todo R. Eso es mentira, ¿no? Nadie, ni el mismo Hadley Wickham, que es el que hizo el RStudio Cloud y el que está detrás de un montón de cosas de R, se sabe todo R. Entonces,
pues no hay que sentirse mal. O sea, si ustedes llevan 1 hora con R, pues es lo normal, ¿no? Entonces, sí, entonces me van a decir, ay, no, pero qué complicado, me gustaba el SPSS porque yo le daba clic, 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 clic. Pero en realidad el SPSS, además de que es carísimo, cada vez se utiliza menos. Todo el mundo se está moviendo hacia R, hacia Python, o sea, ustedes son las nuevas generaciones, ¿no? Yo trabajo mucho con Stata también, pero ¿por qué doy las clases en R y no en Stata? Porque ustedes son la nueva generación, o sea, a ustedes hay que darle lo más nuevo, ¿no? Y siempre procuro tratar de ir modificando mis códigos para irles dando algo bastante actual. O sea, quizás no lo hago al 100%, pero sí pienso que ustedes, como nuevas generaciones, tienen que ir aprendiendo lo nuevo, lo novedoso y lo que se va a usar más en el futuro. Y ahorita se está moviendo todo hasta acá porque, primero, es software libre, que no es lo mismo que gratis, sino que significa que hay una idea de comunidad y de hacer las cosas en comunidad. También hay mucha flexibilidad para hacer más allá de cosas estadísticas, ¿no? Se está haciendo análisis de sentimientos, se están haciendo mapas, o sea, al ser libre la gente, este paquete que fue diseñado para hacer cosas completamente estadísticas, hoy se está utilizando para hacer otro montón de cosas que no tienen que ver con la estadística, y yo creo que ustedes pues, les va a llamar la atención, o sea, si ustedes después se quieren mover a análisis de redes, análisis de texto, o sea, lo pueden hacer en R, y si ya tienen como las bases, pues les va a ser más fácil aprender. Entonces, esa es como la lógica de por qué estamos enseñando R, ¿no? Bien, entonces, vamos a movernos a un poquito más, un par de objetos. Oye, Ana, antes había una duda. Rachel preguntaba si estaba cayendo en desuso. Sí, un poquito. Déjenme ver si tengo... ¿Dónde tendré esa presentación? Pero... es que había una gráfica, quiero ver si pongo en imágenes. Va aumentando, pero más poquito, ¿no? Eso es lo que... Si ustedes ven acá, esta es como... Este es el número de artículos en el Google Scholar. El Stata va subiendo también. Creo que esto se queda como en el 2015. Pero vean, R también va subiendo. SAS y SPSS van de bajada. Entonces, sí. El Stata va subiendo, pero un poquito menos que R, ¿no? Y la ventaja de Stata es que, si ustedes ven, pues es muy, muy caro, ¿no? Entonces, muy, muy caro. Pero es muy usado por los economistas, entonces por ahí no creo que, o sea, los economistas están como muy casados, muchos con Stata, ¿no? Entonces, pero sí. Pero vean aquí en esta, en este otro, aquí se ve como R va arriba de todos. Y Stata aquí está, ¿no? También es de los que va subiendo, ¿no? Pero digamos, en el, quiero ver si aquí se ve el SPSS aún. Pero bueno. Y esta es como la curva de aprendizaje, ¿no? Que yo les digo. SPSS,
pero es como que se estanca, después no pueden hacer tantas cosas, ¿no? Entonces como que, bueno, R, MATLAB son los más potentes, pero si ustedes ven, R tiene como esta forma así como garigoleada, entonces, porque es este proceso de reaprendizaje que siempre estamos haciendo, ¿no? Entonces, definitivamente R requiere usuarios que pues sean un poco más independientes, pero yo creo que la retribución de R es muy grande, ¿no? Porque podemos hacer cosas más allá de lo estadístico. Entonces, bueno, el semestre pasado habrán algunos quizás que están por acá que hicimos unos talleres de memes en Stata, en R, perdón, de memes, de mapas, también hicimos uno de texto con los chicos de análisis cuantitativo de ciencia política. Analizamos un discurso de AMLO, contamos cuántas veces dijo pueblo, ese tipo de cosas, digamos, eso no lo pueden hacer en Stata, ¿no? Pero lo mismo, como depende de la comunidad, va súper rápido, ¿no? Entonces, también esa es una ventaja, porque si aparecen nuevos procesos, nuevos métodos, es muy probable que primero los podamos hacer en R que en Stata. ¿Por qué yo llegué a R? Y yo llegué a R hace como, ¿qué será? Unos 8 años. Y yo trabajaba en Stata al 100, ¿no? Pero llegué a R porque quería hacer o aplicar algo que Stata no tenía, ¿no? Entonces, bajé R y me acuerdo que hacía todo el análisis descriptivo en Stata y empecé a hacer cosas en R. Entonces, mi aprendizaje de R fue así como de primero hacer el modelo súper complejo y no podía hacer un tablado en R. Entonces, ya después dije, no, ya, voy a poner, ya, voy a hacer todo en R, ¿no? Y ya fue que me fui moviendo y hoy soy un poco bilingüe, digamos. Utilizo mucho Stata porque muchos de mis coautores utilizan todavía Stata, pero pues todas las clases hoy las doy en R. Pero igual si tienen alguna vez duda con Stata, con gusto. Bien, entonces nos vamos a mover hacia formas un poquito más complejas. Aquí nosotros teníamos objetos que pues era o un solo valor o un conjunto de valores, que todos los elementos tienen están como al mismo nivel. Nosotros cuando normalmente trabajamos con bases de datos, y por eso era bien importante que hicieran la lectura de Cortés y Rubalcaba, que hablan sobre la matriz de datos, es que nosotros vamos a tener datos donde cada fila representa una observación sobre una unidad de registro y cada columna significa una variable. Entonces tenemos formatos más matriciales, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener ese tipo de información y ese tipo de información va a tener otras características. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, y vamos a hacer dos cosas, vamos a ir viendo cómo funcionan algunos argumentos en R, ¿sí? Los argumentos son lo que van adentro de las funciones, ¿no? Los argumentos, si ustedes se fijan, pueden ser números, pueden ser vectores, e incluso pueden ser valores lógicos. Va a depender de la función que estemos haciendo. Ustedes ahorita no tienen por qué saber cómo funciona una función porque es la primera vez que la ven. Entonces, ahorita créanme a mí que conozco cómo funciona la función matriz, ¿sí? La función matriz hace matrices. No, pues bueno, wow, ¿no? Entonces, yo le digo, mira, R, dame una matriz. Ahorita vamos a pensar en una matriz completamente abstracta, que tiene 2 filas y 3 columnas, ¿sí? Y los elementos van a ir del 1 al 6, ¿sí? O sea, son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Acuérdense que los 2 puntitos significan esa secuencia. Y lo que le estoy diciendo acá es que construya esta matriz y aquí en by row, este tipo de argumentos, y si ustedes ven, aquí sí ponemos solo un igual, cuando nosotros este es el nombre del argumento, número de filas, número de columnas,
y yo le pongo el valor que quiero que tenga. Entonces, aquí sí usamos un solo igual, ¿sí? Y acá hay argumentos donde nosotros vamos a usar valores lógicos, como les comentaba. Entonces, acá le estoy diciendo que me haga esta matriz. Creo que si la vemos, la matriz va a quedar mucho más clara, ¿no? Si ustedes se fijan, hoy acá en mi ambiente tengo la matriz esta que se llama M, ¿no? Yo declaré M como todo esto. ¿Y qué es lo que me muestra, no? Primero, si ustedes ven, ya me dice que esto no es un valor, porque ya no es solo un valor o un conjunto de valores. Para R, este tipo de objeto ya va a ser un objeto de data, porque ya tiene esta estructura que nosotros tenemos en las matrices de datos, ¿no? Que son filas y columnas, ¿no? Y para nosotros, en general, las filas son observaciones y las columnas son variables, ¿sí? Entonces, si yo le doy clic acá, si ustedes ven, hay una cosita que parece un Excelito acá, le doy clic ahí y lo veo. Incluso él no sabe qué variables son, pero le pone una V de variable. O sea, no sabe qué son, pero para él tenemos 2 personas con 3 variables, ¿no? Ahí está. El by row, ¿qué significaba? Podemos imprimir también esto y se va a ver aquí de esta manera. Si ustedes ven hoy los corchetes, se ven de esta forma. Y así también funcionan los que más vamos a usar, que se llaman los data frames. O los conjuntos de datos. Data frames. Conjuntos de datos, sí. Entonces, si ustedes se fijan acá, el corchete nos va a servir muchísimo para mostrar un poquito las posiciones de esta matriz, ¿no? Acá esto es la primera fila, entonces un poquito como cuando hacíamos planos cartesianos, ¿no? Que decíamos 1,5, ¿no? Y que 1 era el del horizontal y el 2 era el vertical. Pues piensen así en las matrices. Entonces, esto es este sería el elemento 1,1, ¿no? Porque es la primera fila y la primera columna. Y entonces, esto me representa la primera columna, la segunda columna y la tercera columna, ¿no? ¿Qué significaba este true? Vean cómo se llenó ahí. A veces, nosotros lo que nos vamos a encontrar es que a veces no comprendemos, nos vamos a la ayuda, está en inglés. Y digo, bueno, ¿qué hace este comando by row? A lo mejor no me queda claro, entonces lo pruebo, podemos probarlo, ¿no? Entonces le digo, ok, vean cómo están los datos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hoy cuando le ponga false, vean cómo están los datos. ¿Qué creen que hace este argumento de acá? Organiza los datos por columna. Así es, ¿no? Es la manera de cómo usaron los datos que van del 1 al 6 para rellenar la matriz, ¿no? Entonces, cuando le pusimos by row true, primero llenó los datos por cada fila, ¿no? Y cuando le pongo false, lo llena por columna, va 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, a veces, una buena acción es probar qué hace el argumento, ¿no? Y verificar, ¿no? Y revisar qué es lo que hace, ¿no? Entonces, este es un ejemplito para que ustedes vean esto y que vayan viendo este otro tipo de objetos. Porque en general las matrices nosotros no la vamos a usar, ¿no? No, vamos a usar, o sea, vamos a usar nuestras bases de datos y ahí la vamos a tener, ¿no? Entonces, vamos a revisar esto que yo les decía. Ya no tenemos solo conjuntos de datos. Hoy estos objetos van a tener dimensiones. Y esas dimensiones van a ser las filas y las columnas. Dice 2 por 3, porque hay 2 filas y 3 columnas. Podríamos pensar 2 observaciones y 3 variables.
Entonces, las dimensiones son parte de un conjunto más grande de atributos, ¿sí? Los atributos van a ir cambiando dependiendo de los objetos que tengamos y, por ejemplo, los nombres que le pusimos al objeto sexo es un atributo. O sea, podemos irle dando ciertas propiedades a los objetos y esos serán atributos, ¿sí? Y, por ejemplo, acá nosotros sabemos que el objeto M, que es esta matriz, tiene ahorita como atributos únicamente sus dimensiones, ¿sí? Cuando vayamos viendo más tipos de objetos, vamos a ir viendo más tipos de atributos. Y estas dimensiones nosotros las podemos cambiar, ¿sí? Por ejemplo, puedo declarar este vectorcito que va del 1 al 6, ¿sí? Ahí está. Este es un vector de valor, ¿no? Si yo le pido las dimensiones de ese objeto n, como es solo un conjunto de datos, me dice que no tiene dimensiones, que es nula, ¿no? Aunque para mí debería decir que es 1, porque para mí sí hay una dimensión, pero bueno, matemáticamente me causa conflicto, pero entonces yo le puedo decir, ¿sabes qué? Este objeto n le puedo declarar sus dimensiones y al cambiarle sus dimensiones se volvió una matriz, ¿no? Entonces, esto es para que vean nomás lo de la flechita. No vamos a hacer operaciones con matrices, pero si ustedes algún día necesitan hacer operaciones con matrices, también R es mucho más potente que Stata para hacer operaciones con matrices. Y vamos a utilizar también, ahorita vamos a ver que estos vectores se pueden juntar, ¿no? Vamos a declarar dos vectores, el vector XX y el vector YY. Ahí está. El vector XX va de 10 a 11, ¿no? 10, 11 y 12. El YY va de 14 a 16, 14, 15 y 16. Estos son dos vectores. Nosotros podríamos juntarlos, ¿no? Hay dos comandos que vamos a utilizar bastante, uno que se llama cbind y otro que se llama rbind, ¿no? Cbind va a juntar vectores o bases de datos por columnas, ¿no? A veces nosotros vamos a querer pegar dos bases de datos que son iguales, que tienen que nosotros sabemos que están ordenadas y que quisiéramos como juntar más variables, vamos a poder usar el cbind, ¿no? Entonces, el cbind va a decir, cuando yo uso la C, significa de columna. Entonces, cada vector va a ser una columna. Si ocupo esto, ¿ven? ¿Ven como ahorita ya no dice coma 1 y coma 2, sino que tiene el nombre del valor porque asume que cada una de estas es una variable, ¿no? Ahí está. X, X y Y. Tenemos la variable X, X y Y. Pero ¿qué tal más bien si X, X y Y son individuos, ¿no? Esta es la chica Y, ¿no? Ahí está. Entonces, podríamos juntarlos y decir, bueno, tengo una matriz donde el primer individuo es XX y YY, y que lo que tenemos es información de 3 variables, ¿no? Estos comandos los vamos a ir usando después, pero si ustedes se fijan, aunque, y esto es importante, que esto nosotros lo vimos en la pantalla, pero no tenemos, aquí solo hay dos matrices, la M y la N. Siempre, siempre, si ustedes quieren guardar algo, tienen que declararlo como objeto. Uno de los errores más grandes que sucede cuando estamos trabajando en R es que a ustedes dicen, pero es que yo sí lo había hecho y no lo guardaron como objeto. Entonces, si yo digo, sí, hice la matriz, pero no hice una matriz. O sea, la vi acá, pero no la guardé como matriz. Entonces, debo de declarar un objeto, por ejemplo, que se llama mi matriz, con esos resultados. Hoy sí, aquí está mi matriz y la puedo ver. Ahí está mi matriz, ¿sí? Voy a lanzar una encuesta, como les digo, no es necesario que ustedes me digan, sí, entiendo todas las matrices, porque no vamos a ver matrices, sino que como entender la lógica, ¿no? De si entendieron, ¿sí? De esto de los atributos, de usar los argumentos, no tanto de lo que es una matriz, ¿no? Porque no vamos a volver a usar las matrices.
No. Se me cayó el café. Por ahí tengo un no. Dice Natalia que nos mandó un WhatsApp. Gracias. Con un error. Creo, ¿me puedes mostrar, Natalia, el área de tus objetos? ¿Cómo se ve X, X y Y, Y? Creo que lo que pasa es que estos objetos X, X y Y, Y son diferentes. Creo que tienes que tienen diferentes dimensiones. Sí, mira, tu objeto YY tiene 13, tiene 13 elementos. Creo que lo declaraste como de otra manera. Si lo vuelves a declarar, tu objeto YY dice que va de 14 a 26, no de 14 a 16. Entonces, lo que ahí te está dando un error es porque las matrices tienen que tener igual de dimensiones. Por ahí tengo un no. Natalia era el no. Perfecto. Entonces, antes de irnos, vamos a hablar un poquito más de estas funciones, ¿no? Como ya dijimos, las funciones van precedidas de paréntesis, no, sucedidas de paréntesis, y lo que separan por coma se llaman argumentos, ¿no? Una función muy simple es la función suma. Ahí. Es que hay una cuestión de codificación ahí. Que simplemente suma los valores que nosotros le pongamos, ¿no? Por ejemplo, pero hay diferentes tipos de argumentos. Hay argumentos que pueden ser infinitos, o sea, nosotros podemos poner cuántos números querramos sumar, o bien nosotros podemos revisar, por ejemplo, hay una función que se llama repetición, que me repite cierto elemento las veces que yo diga, ¿no? Entonces, si yo los quiero saludar 10 veces, ahí está, hola, 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 ¿no? Hay funciones como la de raíz cuadrada, ¿no? Muy fácil, ¿no? Y veamos esto de la función suma, ¿no? La función suma, vamos a buscarla acá en la ayuda, para que nosotros veamos un poquito más cómo funciona la ayuda. Probablemente cuando ustedes están aprendiendo un idioma, la primera vez que hablan un diccionario inglés-español, ustedes dicen, o sea, esto no me está ayudando. O sea, ¿qué onda? O sea, como que entiendo menos, o sea, pero una vez uno le agarra la onda al diccionario inglés-español, es un gran amigo, ¿no? Entonces, veamos un poquito cómo funciona la ayuda antes de irnos. Y lo que vamos a ver acá es que nos va a dar siempre, aquí entre corchetes, nos va a poner el paquete del que viene. Este paquete viene de base, ustedes no lo tienen que instalar, siempre va a estar cargado en su ambiente, entonces todo está ahí. Y nos dice qué hace, ¿no? Nos va a regresar la suma de todos los valores presentes en los argumentos. Acá, esto puntito es que significa que pueden haber un montón de argumentos, así como nosotros pusimos 10, 20, 30, y que puede tomar números
valores complejos o valores lógicos. En R, cuando nosotros le decimos true y false, por default, el true va a ser 1 y el false va a ser 0. Entonces sí podemos poner un true y un false. Y luego viene este, na.rm, que es un valor lógico, o sea que yo le tengo que poner falso o verdadero. ¿Qué significa esto? A ver. Vean, si yo le pongo, y que además me dice que por default, acá, esto va a estar falso. ¿Eso qué significa? A ver, si yo le quito esto que está acá, e intento sumar 10, 20, 30, y un NA, un valor missing, que nosotros vamos a tener mucho de este tipo de cosas en nuestras computadoras, en nuestras bases de datos, me da un NA. O sea que R es tan lógico que si yo le digo, súmame 10 más 20 más 30 más algo que no sé, me dice, pues no sé, ¿no? Entonces, hay argumentos que a veces ya vienen como prepuestos. En este caso, este argumento de que si quita los valores missings, siempre está activado como falso. Entonces, yo tengo que decirle que sí los quite. Entonces, le digo, quítame este RM de remove y NA es del NA missing. Quítame los missings y entonces hoy sí ya me hace la suma, ¿no? Entonces, a veces tenemos que revisar la ayuda para ver qué argumentos están como puestos sin que nosotros le digamos, ¿no? Que están como por default, ¿no? Entonces, este es bien importante por eso, ¿no? ¿De qué otra manera nosotros podemos ver la ayuda? Puedo ponerle help y el nombre. Si ustedes ven, se abrió de nuevo Y aquí abajo hay siempre ejemplos que a veces esto puede ser un poco raro, ¿no? Así uno dice, bueno, no entendí tanto, pero por suerte siempre abajo vienen ejemplos. Si hay ejemplos, también nosotros podemos decir que los ejemplos nos los pongan en la consola con el comando ejemplo. Y entonces ahí ya vemos, ¿no? Vemos que se puede sumar un vector que va del 1 al 5, o que podemos ir poniendo cada uno de los elementos, que podemos ir poniendo diferentes vectores, y que ahí qué pasa si hay valores missing y cómo hacer para quitarlos, ¿no? ¿Sí ven? Entonces, eso es una gran ayuda para cuando nosotros estamos conociendo las funciones. Nosotros vamos a ir conociendo poco a poco las funciones. Ustedes ahorita no tienen por qué conocerlas todas. Y bueno, nos vamos a quedar ahí. Simplemente lo que sí quiero es que guarden su ambiente. Esto de acá se puede guardar y le vamos a dar aquí un guardar y le voy a poner ambiente 1 para que vean el otro tipo de información que hay en R. Son archivos de .rdata, pero ese archivo de rdata tiene todos estos objetos. No tiene un solo objeto, sino que tiene todos los objetos que nosotros hemos declarado hasta hoy. ¿Sí? Entonces nos vamos a quedar ahí y vamos a continuar el día martes para terminar este taller y ya luego vamos a dar de nuevo un par de clases teóricas. Listos, chicos. Nos vemos el martes. No sé si hay alguna duda antes de irnos. No. Bye. Luego, profesora. Bye. Gracias, bye.